Entonces vamos a tener también la protección de lo que es la libertad contractual. En el ámbito de la libertad contractual, el contenido no debe ser abusivo, debe respetar los cánones propiamente vamos a ver algunos criterios como el tema de la buena fe, y que en este caso en estricto se veía reducido, se veía afectado porque vamos a leer: Senati interpone demanda de amparo contra el Estado peruano Mintra a efectos de que cese la violación de su derecho a que nadie está obligado a hacerlo lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, así como del derecho a tutela procesal efectiva, derechos previstos en los artículos los mencionados ahí del Código Procesal Civil, perdón, del Código Procesal Constitucional, y que en consecuencia se deje sin efecto el contenido del oficio Mintra, en el que se indica que el Senati es una entidad que forma parte del sector público y como tal se encuentra dentro del ámbito de la aplicación de la Ley 27809, por lo que se les ordena la reserva de plazas hasta la conclusión efectiva del plan operativo de ejecución de beneficios. El problema acá es bien concreto, es decir, lo que se quería es que esta entidad se señale de que es de derecho privado, y con derecho privado ellos pueden contratar con quien se les dé la gana. En cambio, si es una, si es una entidad de derecho público, tiene restricciones. Evidentemente, dentro de los tres casos que hemos visto, probablemente este último es el que más se asemeja al ámbito o más nos conecta con el ámbito constitucional. Los otros dos primeros casos son de alguna manera interesantes verlos también por el ámbito condicional, pero creo que las tutelas civiles en estos casos no son, hay propiamente un ámbito de aplicación directa de tutelas civiles, ¿no? En cambio, en el ámbito de la libertad contractual ocurre lo contrario. En este caso en particular, pareciera que el ámbito condicional puede ser una herramienta adicional para ver el tema de competencia. En todo caso, lo que les quiero mostrar en esta primera parte es que véanse cómo nuestro Tribunal Constitucional ha abordado el tema de eh, la constitucionalización de casos privados, verlos en sede constitucional. Lo siguiente que tenemos que ver es propiamente cómo se ha desarrollado ello. Inicialmente con Jelinek, ¿no? Históricamente, este profesor alemán se hablaba de derechos públicos subjetivos, ¿no? Libertad negativa, libertad positiva, que luego fue desarrollándose y llegó hasta lo que actualmente se llama derechos fundamentales. Y acá viene el punto fundamental de este tema, ¿no? Actualmente ya es reconocido en el mundo que la Constitución se irradia en todo el ordenamiento. O sea, eso no hay mayor discusión. El gran tema que existe es que cuáles son o con qué intensidad de alguna forma esto se irradia. La vinculación a los poderes públicos y a los privados. Les mencioné inicialmente este tema de cómo entre el año 2004 y 2012 más o menos se vinculaba a la administración pública y cómo esto fue retrocediendo ante el cambio propiamente de los miembros del TC. Y el tema de los privados es: justo hoy día leía un texto, encontré un texto del profesor Karl August Petermann, que habla sobre hipertrofia de Grundrechte, que es traducido como la hipertrofia propiamente de la constitucionalización del derecho privado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque este texto que está acá en el Instituto Max Planck es bastante, después de, probablemente la constitucionalización en Alemania comenzó en el año 1950, comenzó mucho antes, pero el primer profesor que de alguna manera abordó el tema fue en 1950, 1949, por esa época, ¿no? Y 30 años después que escribe este profesor Betterman dice: caramba, ¿en qué situación ahorita nos encontramos? Y percátense que esa es la década de los 80 en Alemania. Nosotros recién lo estamos viendo en el año 2004, 2005, 2006. Entonces, lo que decía y lo que sucedió en esa época es algo parecido a lo que está pasando con nosotros.
hay un crecimiento del ámbito de irradiación del derecho constitucional, hay que saber cuáles son propiamente sus alcances y límites. Y para que nos quede claro, vamos a ver 5 teorías. Y estas teorías son interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque de alguna manera nos permiten entender los diferentes enfoques que hay. La primera teoría, les mencionaba, que escribió el profesor Nipperdey en 1950, habla sobre la eficacia directa de los derechos fundamentales. Este profesor lo que nos dice, doctores, es que los derechos fundamentales pueden aplicarse de manera directa por los jueces. Ojo que para esa época, 1950, eso es una novedad. Actualmente ya no lo es tanto, toda vez que tenemos desarrollado incluso la inaplicación propiamente de lo que es el control difuso, ¿no? En el área de lo que es el derecho constitucional. Pero ojo, eso es inaplicación. Ahorita estamos hablando aplicación del ámbito constitucional. Entonces, esta es una primera aproximación. Esta aproximación también fue de alguna manera abordada por el profesor Walter Leistner. ¿Qué decía este profesor? Lo que decía que las normas constitucionales no solamente son normas interpretativas, sino también son normas de regulación. Percátsense cómo Leistner y Nipperdey lo que hacen es propiamente señalar y yo tengo un caso, vamos a ver algunos casos en particular para que les quede más claro. La Bundesarbeitsgericht, que es propiamente los tribunales laborales, se presentaron dos casos. Un primer caso, en el año 1955, en el cual habían dos personas que ganaban distinto, un hombre y una mujer, hacían lo mismo, pero ganaban distinto. Entonces, por esa teoría, lo que se decía es, acá hay un derecho a igualdad. Y como hay un derecho a igualdad, no pueden ser que ganen distinto. ¿Qué es lo que hacían? Es la aplicación directa del tema de igualdad al ámbito del caso en concreto. Y el segundo caso hubo una cláusula que se ponía en esa época en Alemania, que se decía si la mujer contraía matrimonio, la mujer, no el varón, si la mujer contraía matrimonio, ¿no? El empleador tenía el derecho de despedirla o desistirse unilateralmente del contrato. En estos dos casos, el Bundesarbeitsgericht decidió aplicar la norma condicional respectiva. Nada había regulado en el ámbito legal con las normas de segundo rango. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta primera teoría? Se puede aplicar la norma constitucional para resolver de forma directa lo que son propiamente los casos en particular. Luego viene una segunda posición, y la segunda posición es del profesor Günther Dürig. ¿Qué es lo que nos dice Dürig? Percátense que ahí en el precio dice eficacia indirecta. ¿Sí? Un poco se habla del Einspruch-Stelle. ¿Qué significa esto? Para graficarlo vamos a poner un caso emblemático acá en Alemania, que es el caso Lutz. ¿Qué es lo que significa el caso Lutz? Había un cineasta que era el señor Harlan, que lo que tenía era una empresa para realizar teatro, para realizar filmaciones, y el señor Lutz lo que hizo fue juntarse con diversos proveedores y también con los representantes, lo que sería para nosotros las municipalidades, ¿no? El tema de la administración propiamente